Bienvenidos una vez más a Evangelio Bíblico. A continuación te presentamos una prédica del pastor José Manuel Sierra. Recuerda que la palabra de Dios es muy importante escucharla porque nos enseña cómo es que Dios piensa, qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así es que por favor te invitamos a que pongamos mucha atención en el siguiente mensaje. Y bueno, hermanos, desde el primer día que llegamos, gracias al Señor, todo fue bien. El Señor nos ayudó en todos los detalles, que son muchísimos. Ya les digo que unos llegaban a las 2 de la mañana, otros a las 4 de la tarde. Y bueno, el Señor nos ha dado la oportunidad otra vez de ir a ese país. Todavía hay paz, todavía se puede caminar tranquilo por las calles, todavía se puede visitar ese país. Hay una especie de calma tensa. Ya hace años, ya hace unos cuantos años que no hay una guerra. Ustedes dirán, bueno, pero es que en Israel o se está en guerra o se están preparando para una guerra. Es así, ¿no? Entonces, hace años que no hay una guerra fuerte, aunque ahora hay un motivo muy grande de oración, porque la guerra en Siria, donde ha habido miles y miles y miles de muertos, y que ha durado muchos años, está ya prácticamente a punto, vamos a decir, de acabarse, aunque ahora el país está totalmente destruido, ciudades enteras destruidas, todos contra todos, no hay infraestructuras, es un auténtico desastre. Y entonces ahora viene, digamos, el reestructurar y ahora viene el rehacer todo lo que el hombre en estos últimos años ha estado rompiendo. Pero Rusia y también Irán estuvieron apoyando al presidente que sigue ahí en el cargo, y entonces se ha quedado muchísimo armamento, ¿sabes? Se han quedado bases militares con cientos de miles de misiles, y entonces hay una preocupación porque Irán ha dicho abiertamente, sin esconderse, sin ocultarse, que el objetivo que ellos tienen es atacar a Israel, pero esta vez ellos dicen, por lo menos es lo que ellos dicen, que no va a ser una guerra como otras que ha habido, que ha durado unas semanas, unos días o lo que sea, sino que esta va a ser ya la definitiva, y que el objetivo es no solamente atacar a Israel y dejarlo herido, tocado, sino arrasarlo y borrarlo para siempre de la faz de la tierra. Bueno, este espíritu, este deseo de destruir al pueblo de Israel no es nada nuevo. Ya muchos lo han intentado a lo largo de la historia, y dicho sea de paso, todos los que han intentado destruir al pueblo de Israel, al final terminaron siendo destruidos ellos. Ya Nabucodonosor lo intentó, ¿y qué quedó de su imperio? Nada. Y los medos persas también lo intentaron, ¿y qué quedó de ellos? Nada. Y de los griegos, y de los romanos, y de tantas y tantas naciones que han intentado pues destruir al pueblo de Israel. Y bueno, la realidad y la historia demuestra que al final los que fueron destruidos fueron ellos, y el pueblo de Israel pues sigue ahí, ¿no? Pero todavía abrigan los enemigos de Israel la esperanza de que en la próxima van a poder cumplir sus objetivos. Entonces hay una especie como de calma tensa. De hecho, tengo que decirles que cuando yo llegué el día jueves, esa noche, esa madrugada, después de mucho tiempo, me dijo Adolfo, dice, no le digas nada al grupo para que no se ponga nervioso. Aparte, la gente ni se enteró ni nada, sonaron las alarmas. En la ciudad de Tel Aviv sonaron las alarmas porque Israel atacó Siria, porque sabe que ahí hay un armamento tremendamente poderoso que le puede hacer mucho daño, y entonces atacaron Siria, y Siria mandó unos cuantos cohetes y tal, pero bueno, prácticamente la gente no se enteró, pero ellos a las 2:30, 3 de la madrugada, tuvieron que levantarse de la cama, salir corriendo y salir de la casa y refugiarse porque sonaron las alarmas en Tel Aviv. Es decir, que en ningún momento tenemos que caer en la trampa, en el error de pensar que, bueno, de que ya todo se ha arreglado, de que ya no va a pasar nada, sino que el Señor Jesucristo en su palabra es muy claro, y nos dijo que en los últimos tiempos habría guerras y rumores de guerras y nación contra nación y reino contra reino. Es decir, que esto es simplemente el anticipo de lo que nosotros sabemos que tarde o temprano se va a cumplir. Y la gran batalla, la gran y tremenda batalla
de Armagedón, donde Gog, Magog y todas estas naciones que todos conocemos, aún no se ha llevado a cabo. Y en algún momento, ¿verdad? En algún momento tendría que cumplirse. Así que sigamos orando por nuestros hermanos, sigamos orando por las iglesias, por nuestros hermanos en Cristo allí, para que el Señor los proteja, para que el Señor les ayude y que, como dice la Biblia, que haya paz en Jerusalén. Amén, hermanos. Y una de las cosas que quisiera compartir con ustedes, Guido está en una escuela bíblica en la ciudad de Natania y yo ya conocía de esta escuela bíblica. Es una escuela bíblica que los cursos los ofrece en ruso, en inglés y en hebreo. Y yo ya había oído algo de esto, pero me informé bien y traje el material y quisiera en esta tarde llevarles a un salmo. Yo le pedí a Cordy que si ella tenía posibilidad de leernos este versículo en alemán. No sé si, Cordy, ¿dónde andas? Allá. ¿Tienes el Salmo 22, por favor? El Salmo 22, el versículo concretamente 16. Me gustaría saber qué dice la última parte del versículo. Tú léelo en alemán y dinos al final qué dice. A ver, es el Salmo 22, versículo 16. Amén, amén, muy bueno. No, entonces, no, tú has leído el 15. Ok, sí, yo sé que en algunas Biblias no coinciden los versículos. Lee el siguiente. Sí, ese, eso. Marcaron. Sí. Perfecto, perfecto. Ok, vale. ¿Podríamos poner la fotografía que hicimos? Ok. Oh, vale, ahí lo tenéis, más o menos. Hermanos, miren, en el pueblo cuando hablamos del pueblo de Israel, mucha gente no tiene claro de lo que estamos hablando. Algunos piensan que por ser israelita o judío ya automáticamente ya todos son convertidos y han nacido de nuevo, pero no es realmente así. Hay una casta, diría yo, ¿no? Hay una casta en Israel que son todos los rabinos, y dentro del mundo del judaísmo, de los rabinos, hay muchos grupos diferentes. Unos tienen una tendencia, otros tienen otra, unos son más ultras, en fin. Durante mucho tiempo, estamos hablando de muchos siglos, más de 1000 años, las traducciones del versículo 16 del Salmo 22, ¿sí? Cuando llegamos al texto donde dice en español, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, y en la Biblia ustedes dice, horadaron mis pies, o mis manos y mis pies, ¿dice así en tu Biblia? Ok. Cuando tú llegas a los textos que durante siglos en el pueblo de Israel se han leído, curiosamente cuando llega a la palabra horadaron, porque el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Ustedes quiero que lo lean después tranquilamente en casa y van a comprobar que es un salmo que hace muchísimas referencias al Señor Jesucristo, ¿vale? Hay muchos tipos de salmos. Salmos que eran para cantar, salmos que eran para recordar acontecimientos del pasado, en fin. Pero este es un salmo puramente mesiánico, como otros tantos. Y cuando llega a la parte horadaron mis manos y mis pies, durante muchísimos siglos, se leía como dice arriba, la palabra de arriba, la que está ahí arriba, ahí dice, bueno, los que han estado en las clases de hebreo, no sé si lo saben leer, Ka'ari, arriba dice Ka'ari. Esa letra, la Kaf,
es como una C al revés, es el cómo, ¿vale? Cómo tal cosa. Nosotros tenemos en español, en nuestras reglas ortográficas, decimos, es como tal, y ese cómo va aparte del sustantivo, del adjetivo, de lo que sea. En hebreo no, en hebreo se junta. Arriba dice cari, como león. Eso significa como león. Ari es león. Esa primera letra es como león. Entonces el versículo, fíjate lo que dice, y es lo que ellos han leído durante siglos. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, como león mis manos y mis pies. No pega, exactamente, ¿verdad? No pega. Sin embargo, fijaros en la palabra de abajo, dice carú. Si os dais cuenta la diferencia entre la palabra de arriba y la palabra de abajo, está fundamentalmente en la última letra, en la última letra. Ustedes se dan cuenta que en la palabra de arriba hay como especie de una comilla, pero le falta el palo, el palito vertical le falta, como que lo borraron y se quedó esa parte arriba y entonces abajo dice carú. Déjenme que les lea otro versículo para que ustedes vean lo que significa carú. Ese está en el Éxodo 21:33. Libro de Éxodo, capítulo 21, versículo 33, dice, si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno. Lo que quiero destacar es que habla de abrir, de cavar un pozo, una cisterna, es decir, hacer un agujero. Eso es carú. Como decía Cordy, ¿no? Decías la palabra... Ok. Como es un salmo mesiánico y al único que a lo largo de la historia que tenía relación con el pueblo de Israel, que le horadaron, que le perforaron, que le taladraron, le traspasaron las manos y los pies, ¿a quién fue? Al Mesías, al Señor Jesucristo. Los masoretas, que son los que le pusieron esos puntitos y esas rayitas que son las vocales, lo que hicieron fue, borraron ese palito y le dejaron esa comilla arriba y entonces ya cambió totalmente el significado de la palabra. Ahora dice como león, que no tiene nada que ver, pero realmente el texto dice carú. Ay, amigo, horadaron, perforaron mis manos y mis pies. ¿Cuándo se descubrió esto? Porque claro, durante muchísimo tiempo los judíos en sus Biblias, en su libro de Salmos, tenían la palabra de arriba, como león. Resulta que en el año 1947, esto es algo tremendo, se descubrieron los famosos manuscritos o rollos del Mar Muerto, en un lugar del desierto de Judea, que hemos estado recientemente, que se llama Qumran, donde había una comunidad de personas que, viendo la corrupción moral y espiritual que había en Jerusalén, huyen al desierto y allí se refugian en aquellas cientos de cuevas que hay en esa parte del desierto, y allí ellos quieren vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida más cerca del Señor, repito, huyendo de la descomposición moral y espiritual de todo el liderazgo religioso y político de Jerusalén. Ellos se van al desierto, ellos se dedican a orar, ellos se dedican a hacer copias y copias y copias y copias de los libros del Antiguo Testamento. Ellos viven una especie de vida, entre comillas, contemplativa. Algunos dicen que los famosos esenios, que ustedes pueden, si quieren, estudiar y conocer un poquito más de ellos en internet, era esa comunidad que vivían allí. Incluso más, algunos dicen que Juan el Bautista, el que bautizó al Señor Jesucristo, salió de esa comunidad de Qumran y por eso él practicaba el sumergir a la gente en agua, porque en esa comunidad lo hacían todas las mañanas y todas las tardes. De hecho, se pueden ver. Cuando vas a las ruinas de Qumran, ves una escalerita, hay muchos, ¿no? Ves una escalerita que era para bajar y otra que era para subir. Entonces se sumergían en el mikvé, una especie de piscinita, para purificarse
en fin, de sus inmundicias, de sus impurezas, de sus pecados, y entonces lo practicaban como algo normal en esa comunidad. Y si Juan el Bautista salió de esa comunidad de Qumran, pues cuando él predica la palabra, preparando el terreno para el Mesías, pues él lo que hace es ofrecerle a la gente lo mismo que ya hacían en la comunidad, bautizarlos, sumergirlos en agua como señal de arrepentimiento, ¿vale? Como señal de que estaban realmente queriendo volver al Señor en un genuino arrepentimiento y en un deseo de dejar todo el pecado y la vida pecaminosa y agradar a Dios, ¿se dan cuenta? Entonces en esa comunidad, esta gente vivió y se dedicaron durante siglos a hacer copias y copias de la Escritura. Ay, amigo, resulta que yo tengo las fotografías originales, esto simplemente yo lo he hecho a mano para que ustedes lo puedan ver, pero un libro que se descubrió, que se encontró entero, en un estado de conservación extraordinario, fue, por ejemplo, el libro de Isaías y otros muchos libros, prácticamente todo el Antiguo Testamento, aparte de otras cosas. Bueno, pues una de las cosas que se descubrió en esos manuscritos, que podríamos decir con toda seguridad que fue el descubrimiento del siglo, porque todas las copias que se hacían de la Biblia se hacían de manuscritos más modernos, pero estos manuscritos que se descubrieron en Qumran son del año 150 años antes de Cristo. Son los manuscritos más antiguos, los más antiguos. Y claro, en aquellos tiempos no había el problema que después, con el paso del tiempo, algunos rabinos tuvieron a la hora de aceptar el hecho de que Jesús era el verdadero Mesías y no era un impostor. Por lo tanto, en esos manuscritos, que se llaman los manuscritos de Qumran o del Mar Muerto, cuando llegaron al Salmo que hemos leído esta noche, ellos se dieron cuenta de que no estaba escrito el texto como lo pone arriba, no ponía como león, sino ponía Karú, que significa horadaron, perforaron mis manos y mis pies. Y todo esto ha creado una polémica, porque en esta escuela bíblica, donde está nuestro hermano Guido asistiendo y preparándose para servir al Señor y para poder evangelizar a la gente de allí, de Israel, con la Biblia y con las Sagradas Escrituras, los deja realmente con la boca abierta, porque se dan cuenta de que hubo una especie de manipulación, una especie de tratar de ocultar una realidad para que la gente no aceptara a Cristo como el verdadero Mesías. Entonces ellos han hecho y están haciendo cada día vídeos con todos estos descubrimientos y otros más, y se van por las calles de Israel, sobre todo por la ciudad de Jerusalén, y con estas escrituras evangelizan a la gente. Y también una de las cosas que están haciendo con muchos resultados es permitirle a la gente que lea el capítulo prohibido en Israel. Y el capítulo prohibido en Israel es el capítulo 53 del libro de Isaías. Que si hubieran podido borrarlo y quitarlo, lo hubieran hecho. Pero es muy fuerte quitar un capítulo entero de la Biblia. Entonces simplemente lo que han hecho, si se dan cuenta, entre la última letra de la primera palabra y la última letra de la segunda palabra, simplemente borraron un poquito y bueno, ahí como que salieron del paso. Pero ya quitar un capítulo entero de la Biblia del profeta Isaías era algo ya demasiado exagerado, demasiado descarado, ¿no? Entonces estos chicos van por las calles y les permiten a la gente leer el capítulo 53 del libro de Isaías, y cuando terminan de leerlo les preguntan: ¿de quién piensan ustedes que están hablando? Y ellos dicen: del Mesías. ¿Y qué personaje de la historia judío nacido en esta tierra cumple con las características de este capítulo? Y se quedan sorprendidos porque se dan cuenta de que los rabinos con toda intención han intentado de impedirle a la gente que acceda a ciertas y determinadas partes de la Escritura. Por supuesto, sobra decir que tienen totalmente prohibida leer el Nuevo Testamento, ni siquiera tener un ejemplar de un Nuevo Testamento en sus casas, porque automáticamente pueden tener gravísimos problemas, ¿verdad? Entonces, esto está causando realmente todo un revuelo en muchas personas. Y hoy, cuando hablaba con nuestro hermano Adolfo desde Israel, estaba muy contento porque me decía que la mejor amiga de su hija mayor, una chica 100% judía, no es latina, no es de padres latinos, no habla español como sus hijas,
sino que es una chica 100% nativa de allí, le dijo a su hija: tengo mucha curiosidad y muchas preguntas acerca del cristianismo. Y entonces ayer estuvo en la casa con Adolfo y con su esposa y con su hija, y entonces con la ayuda de su hija, que habla perfectamente hebreo, estuvieron 3 horas y media, hermanos. 3 horas y media, preguntas y preguntas y preguntas. Pero claro, cuando le evangelizas a la gente allí, no es tan fácil, porque primeramente tienen que tenerlo claro a través de las Escrituras. Y lo que más le chocaba, me decía, era que no le entraba en la cabeza que Dios tuviera un hijo, porque desde la cuna les han enseñado que Dios es uno, y eso es algo por lo cual están dispuestos a morir. De hecho, a lo largo de la historia, muchos judíos han muerto defendiendo hasta la muerte la idea de que Dios es uno. Y de hecho, las últimas palabras de muchos judíos cuando morían en las hogueras o quemados o de cualquier otra forma era: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y ahora de repente se encuentran con la idea de que Dios tiene un hijo, y no es nada fácil. Bueno, pues la cuestión está en que quedó tan hambrienta esta chica que este fin de semana van a llamar a Guido, a Beersheba, para que suba, puesto que es una chica jovencita y tal, para que le siga evangelizando, porque tiene un hambre del Señor, porque el evangelio en Israel es novedad, queridos hermanos. Permítame decirles esto: en Israel la gente no tiene ni idea de lo que es el evangelio. De hecho, ni siquiera el verdadero nombre del Señor Jesucristo lo mencionan, sino que mencionan otro nombre cuyas siglas significan pues casi como que su nombre sea maldito y que pase a la y que no se recuerde más el nombre del Señor. Así que, hermanos, los rabinos han hecho y siguen haciendo, no digo todos, pero muchos desprecian a Cristo, no quieren que la gente tenga ningún conocimiento del Señor. Y fíjense hasta qué punto llegan, que les voy a contar un testimonio de algo que me ocurrió a mí personalmente. Uno de los días que estábamos allí, llevé al grupo al Shuk, que sería como la Recoba, la Recoba de aquí, allí se llama el Shuk, pero aquello es inmenso, aquello es un mundo enorme, y merece la pena verlo, y cómo la gente vive, y compran, y gritan, y todo. Y aparte hay una tienda, donde hay una chica que tiene una tienda de especies, y yo siempre voy allí a comprar algunas especies para traer para casa, y la chica además habla muy bien español, y allí siempre voy. Estando en la tienda, comprando unas especies, algunos lo saben porque lo conté ayer como testimonio en el Puerto de la Cruz, se me acerca un chico joven, pero era una masa, era así enorme, fuerte, parecía un oso. Y entonces coge de allí, que está todo allí a la vista, coge unos dátiles, y porque eso se puede hacer allí, la gente va por la calle y entra a una tienda y coge golosinas y coge tal, y si no le gusta después lo deja en el mismo sitio. No, es así, créanme. Y coge unas nueces, las mete en una bolsa, las aplasta así como dejándolas un poquito rotas y tal, abre el dátil, las mete dentro y me dice: esto me lo daba mi padre cuando yo era niño, pruébalo. Y está riquísimo, La parte de los dátiles de Israel son una delicia, y encima con nueces dentro, eso increíble, una energía tremenda. Entonces, bueno, yo me iba a un sitio y él venía detrás mío, y me voy a otro sitio, y él no se me iba. Yo digo, a ver si este va a ser, ¿no? Pues también tuve experiencia de eso también en Tel Aviv. Experiencias, a veces, vamos a ver. Y hay un momento cuando ya estoy pagando y ya me voy a ir, que me dice: ¿tú tienes algo de parte de Dios que decirme a mí? Y le dije: ¿cómo? Dice: es que yo hace 4 años. Yo le dije: ¿cuánto? Pensé que había dicho 4, no, es 4 años. Yo hace 4 años tuve un sueño contigo. Digo: ¿conmigo? ¿Y qué viste? Dice: te vi exactamente igual como estás ahora, así vestido, y oí una voz que me dijo: tiene algo que decirte de parte mía. Digo: bueno, esto son ya palabras mayores, esto ya pasa de dátiles y de nueces. Vamos a sentarnos, vamos a hablar. Nos sentamos en una mesa que había allá afuera, y comienza este muchacho a decirme, no me acuerdo de su nombre porque tiene un nombre rarísimo, me lo repitió varias veces y no, la verdad es que sinceramente no me acuerdo, pero tengo su cara grabada aquí y la conversación también.
y me dijo, mi íntimo amigo que se llama Pedro, tú sabes qué significa piedra, me dice. Digo, sí, sí, es así, es cristiano. Y él todos los días me habla de Cristo y de Dios y de tal, y la Biblia. Y un día fui a la iglesia, y cuando entré a la iglesia, y el pastor me mandó a pasar adelante, puso las manos sobre mí y caí al suelo. Y como que se asustó, no entendía por qué le pasaba eso. Volvió una segunda vez al culto y nada más entrar por la puerta de la iglesia, cayó al suelo, pero en esta ocasión se le paró el corazón. Dice, caí muerto. Tuvieron que llamar a la ambulancia, vino a buscarlo a la iglesia y se lo llevaron. Y estuvo muerto. Se asustó tanto que se fue a hablar con un rabino, porque él no es practicante, pero su familia son rabinos muy conocidos en Israel. Y dice, y sin pedir cita ni nada, el rabino me atendió, un rabino muy importante, y le conté la experiencia. Y el rabino me dijo que nunca más se me ocurriera entrar a una iglesia, que nunca más volviera a pronunciar el nombre de Yeshua, porque la próxima vez que entre a una iglesia o mencione su nombre, caeré muerto. Y estaba aterrorizado este chico, estaba muerto de miedo. Y todo el tiempo me decía, no lo menciones. Pero había momentos en la conversación como que se transformaba. Había momentos en los que era como otra persona. Y entonces me le quedé mirando la cara y le digo, mira, porque a todo esto me dijo que como él necesitaba de algo en su vida, de ayuda, y el rabino le dice que no vaya, y tiene una lucha tremenda, dice que un día a gritos, hermano, dice, yo puse las manos así, y clamando con toda mi alma le dije a Dios, Dios mío, háblame, tengo mi alma rota, estoy destrozado, se metió en drogas, se metió en todo tipo de vicios habidos y por haber, y le clamó al Señor, Dios mío, háblame, mándame a alguien, dime, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Y entonces yo le dije, pues yo soy la respuesta a tu oración. Y se quedó así. Y me dice, ¿seguro? Digo, totalmente seguro. Tú clamaste a Dios y el Señor me ha traído a mí de miles de kilómetros de donde yo vivo y me ha traído aquí para decirte a ti, y le di mi testimonio, hablé con él. Bueno, estuvimos más de 1 hora y pico allí sentados en aquella mesa, allí hablando. Y yo no sé lo que va a pasar con este chico. Yo oré por él. Hay un momento en el que lo tuve que reprender, tomar autoridad en el nombre de Jesús, atarlo, porque le dije, lo que tienes ahora mismo, porque comenzó a decirme una serie de cosas, y era el diablo hablando a través de su boca, ¿sabes? Y le digo, lo que tú tienes son demonios. No tenía ni idea de lo que era eso, porque del mundo espiritual, de Torah sabrá mucho, pero del mundo espiritual no tienen ni papa. Y le digo, ahora en el nombre de Jesús toma autoridad sobre esos demonios y te digo que te calles. Y se quedó el tipo que ni se movía, la mandíbula como que se le salía para afuera, una cosa tremenda. Fue una lucha, yo decía, como se manifieste aquí en plena calle, puede pasar cualquier cosa, porque la gente no entiende. Les cuento esto para que vean el poder tan grande que tiene el nombre de Cristo, pero para que vean ustedes lo difícil que los rabinos le ponen a la gente en Israel, que vayan a congregaciones, que lean el Nuevo Testamento, y eso que Jesús era de ellos, era judío, el Nuevo Testamento está prácticamente en un contexto totalmente judío, israelita, pero yo quiero que oremos porque se están rompiendo muchas barreras, muchísimas barreras. Hay un barrio entero que se llama el barrio de Mea Shearim, donde viven miles de judíos ortodoxos, los hasídicos, los más ultra de todos, y este año, y ya desde hace algún tiempo, pero ya este año ya es el definitivo, todos los jóvenes tienen que ir al servicio militar. Los jóvenes, los chicos, 3 años, y las mujeres, 2 años y 8 meses, algo así. Dicen que entre el 40 y el 60% de los jóvenes que están en esa vida, de verdad que es una atadura terrible, nunca más vuelven otra vez a esa vida religiosa. Y entonces empiezan una búsqueda, y muchos se dedican a viajar por el mundo, porque hay un vacío tan grande que la religión, ninguna religión puede llenar, sino solamente el Señor. Entonces es un momento tremendo el que se está viviendo ahora mismo en Israel,
porque hay un deseo de conocer, hay un deseo de aprender, hay un deseo de decir, bueno, pero ¿quién era esta gente? ¿Quién eran los cristianos? ¿Quién era Jesucristo? Porque todo lo que les han dicho y enseñado es totalmente al revés de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, la gente se te acerca, te pregunta, quieren saber lo que tú crees, quieren saber quién era realmente Jesucristo, quieren saber por qué vino, cómo murió, por qué no murió, por qué esto, por qué aquello. Entonces yo quiero que ustedes tengan siempre en sus oraciones presentes a los hermanos que están allí trabajando y sirviendo al Señor. El deseo y el sueño, por ejemplo, de Guido es prepararse, aprender bien las Escrituras, dominar bien los textos de la Biblia, conocer bien la jerga de la Biblia, porque el hebreo que se habla en la calle no tiene nada que ver con el hebreo de la Biblia. Y entonces dice yo, hombre, me defiendo en el hebreo, pero el hebreo de la Biblia es otro mundo, y ese es el que él quiere aprender y prepararse para poder salir y evangelizar a ese lugar que, aunque uno diga, bueno, es Israel, está por evangelizar. Hay mucha ignorancia, hay mucho desconocimiento, pero hay un factor muy bueno, y es la curiosidad. Factor que en Europa no hay. No hay una curiosidad por el evangelio. La gente no se preocupa, una indiferencia. Le cuenta tu testimonio y, bueno, si a ti te va bien. No hay ese deseo de decir, bueno, ¿y cómo fue? ¿Y cómo no fue? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde vas? En Israel sí lo hay, sí lo hay. Entonces, que el Señor ponga su mano y le dé sabiduría a todos los que viven allí, y que cada vez que el Señor nos dé la oportunidad de poder viajar, que el Señor nos ponga, porque yo cuando salgo por las calles le digo, Señor, úsame, Señor, que se me acerque la gente, que me pregunte, y te puedo asegurar que no ha habido ni un solo viaje donde la gente no se me acerca a preguntarme cosas del Señor. Se han abierto puertas. Te lo digo sinceramente, para mí me resulta hoy por hoy más fácil evangelizar allí que muchas veces aquí, donde ni te escuchan, ni tienen interés, e encima hasta una indiferencia total y absoluta. En Israel no hay indiferencia, hay ignorancia, que es diferente, pero hay una curiosidad sana por conocer cosas del Señor, y que el Señor levante y mande personas realmente preparadas y con carga, porque evangelizar allí tienes que conocer bien las Escrituras. Y lamentablemente, una de las cosas que yo hablaba con nuestro hermano Adolfo, y decíamos lo siguiente, mira, la mayoría de los creyentes, hoy por hoy, no han leído nunca la Biblia, completa me refiero. Y esa es la pura realidad. Yo no sé, pregúntate a ti mismo si tú este año te leíste la Biblia. Algunos dirán, sí, yo me la leí. Bueno, yo me alegro, gloria a Dios. Pero la inmensa mayoría, yo he conocido muy pocos cristianos, créanme, hermano, y sé lo que digo. Yo he conocido muy pocos cristianos que después de años, se han leído la Biblia completa. No salen siempre de, bueno, los salmos, el Evangelio de Juan, el de Mateo, las cartas un poquito por aquí y por allá, pero leerse la Biblia, muchos cristianos nunca se la han leído. ¿No? Tú imagínate ir a Israel, donde no puedes prácticamente utilizar el Nuevo Testamento, sino que con el mismo Antiguo Testamento le puedes demostrar a los que están buscando la verdad que Cristo era el verdadero Mesías. Si no conoces la Escritura, ¿de qué le vas a hablar? Entonces, se respetan las Escrituras, ¿sabes? Eso es una gran ventaja. El saber que una persona que está delante tuyo, que te hace preguntas, si tú se lo demuestras con la Biblia, no tiene ningún problema en decir, amén, lo creo y lo acepto. ¿Por qué? Porque lo dicen las Sagradas Escrituras. Y entonces vemos en la palabra de Dios la importancia de los creyentes en los últimos tiempos de conocer la palabra. ¿Qué le decía el Señor Jesucristo, por ejemplo, a los que iban de religiosos? Erráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque le daban más importancia a la tradición. Y fíjate, hermano, escuchen esto. Si hace 2000 años, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, que siguen existiendo y viviendo todavía allí, ustedes por vuestras tradiciones han anulado las Escrituras. Imagínense, 2000 años después, hoy en día hay más leyendas y más tradiciones y más libros que anulan la palabra de Dios que hace 2000 años. Si hace 2000 años era muy difícil evangelizar a un rabino debido a la cantidad de tradiciones y de costumbres que tenían, imagínense 2000 años más tarde, cuando tienen enciclopedias, como ustedes saben perfectamente, de cantidades de libros, llamado el famoso Talmud, donde cada vez que están buscando una respuesta, recurren al libro, recurren al Talmud, que no tiene nada que ver muchas veces con la palabra de Dios, ¿verdad?
Otra de las cosas que muchas veces repiten como loros es que el nuevo pacto, el pacto que hizo el Señor Jesucristo, fue una cosa como muy oculta, no fue una cosa abierta, porque ellos dicen, fíjense, y claro, a base de repetir y repetir un concepto y de repetir una idea, como que se hace callo en la gente. Ellos dicen que cuando el Señor entregó la Torá, cuando el Señor entregó la ley, había millones de personas que estaban allí como testigos, y lo es rotundamente falso. Yo quiero que ustedes solamente recuerden esto, hermanos, como argumento, por si algún día te encuentras con una persona que dice esto. El día que Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, estaba solo. No estaban miles y millones de personas con él allí. De hecho, el pueblo, mientras él estaba en la comunión con el Señor, se estaba desmadrando con el famoso becerro de oro a las faldas del monte Sinaí. Y allí estaba Aarón. Y dice que construyeron un becerro de oro. Y decían, bueno, este Moisés no sabemos lo que ha pasado con él. ¿Se acuerdan? No sabemos dónde se ha metido este hombre. Llevamos ya más de un mes y pico esperándolo y por aquí no aparece. Construyamos un becerro. E incluso llegaron a pensar y a hablar de volver a Egipto. Así que el hecho de que digan, el argumento que dicen que cuando el Señor dio la ley había allí millones de personas, es rotundamente falso. Solamente estaba Moisés. Y él fue el que recibió las tablas de los 10 mandamientos. Y si él no hubiera bajado del monte, el pueblo de Israel nunca se hubiera enterado de que Dios dio la ley en el monte Sinaí. Nunca. Porque de hecho tampoco mostraron mucho interés por recibirla. Porque de hecho estaban danzando y comportándose como auténticos salvajes. Danzando y cometiendo todo tipo de barbaridades alrededor de aquel becerro. Y cuando el Señor le habló a Noé, un mensaje universal que iba a afectar a todas las naciones de la tierra, donde iban a morir seguramente millones de personas. ¿Cuánta gente oyó el mensaje que Dios le dio a Noé? Nadie. Y cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿cuántos millones de testigos estaban allí que oyeron aquel mensaje? Nadie, solamente lo oyó él. Por lo tanto, no es el número de testigos lo que le da credibilidad al hecho en sí, porque muchas veces encontramos en la palabra de Dios que, por ejemplo, el Señor le hablaba a una persona durante la noche donde nadie lo escuchaba, donde nadie podía constatar que eso fue así, y le daba palabras proféticas alucinantes, tremendas. Y si no, recordemos la noche cuando el Señor se le presenta a un niño llamado Samuel, y le da una palabra para el sacerdote de Israel, que en aquel momento estaba corrupto y que en aquel momento estaba totalmente alejado de los caminos del Señor. ¿Cuántos testigos había allí? Ninguno. Sin embargo, el Señor le habló a Samuel. Y cuando le habló a José estaba solo. Y cuando le habló no solamente a Moisés, sino a muchos personajes del Antiguo Testamento, estaban solos. Pero ellos dicen que, claro, el nuevo pacto, Jesús lo hizo dentro de una casa donde no había muchos testigos. Pues ¿saben qué? Había más testigos en la Santa Cena o en la Última Cena, cuando Cristo partió el pan y el vino e instituyó el nuevo pacto. Había allí más testigos que los que hubieron en el monte Sinaí cuando Moisés recibió las tablas de la ley, que solamente las recibió él. Y repito, si no hubiera él bajado de la montaña, nadie se hubiera enterado de lo que allá arriba estaba pasando. Por lo tanto, todos estos argumentos y todas estas cosas uno tiene que saberlas para poder abrirle los ojos y para que se den cuenta de que muchas cosas que han creído y han aceptado son simplemente tradiciones y leyendas, y se han pasado de generación en generación, de padres a hijos, una generación y otra generación, pero realmente carecen de una vida, de una relación con el Señor tremenda. Y yo creo que hay dos cosas fundamentales para todos nosotros en esta noche y para todo creyente. Primera es el conocimiento de las Escrituras y una relación genuina y diaria con el Señor. Una persona comenzó a hacerle en un momento determinado preguntas a nuestro hermano Adolfo, y cuando yo después hablaba con él me decía, ¿sabes? Él me llama Manuel. Manuel, ¿sabes? Yo creo que si muchos creyentes hoy en día leyeran más la Biblia, conocieran más al Señor a través de su palabra y tuvieran más relación y comunión con Él, muchos problemas y dudas y follones que se montan no los tendrían. Y es que, queridos hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que Dios nos ha dado un regalo maravilloso. Y es todo lo que Dios habló, todo lo que Dios dijo. ¿Cuántas veces yo he dicho desde este mismo púlpito? Les recuerdo
Si nosotros hubiéramos vivido hace 2000 años, haz este esfuerzo, por favor. Dígame una ciudad de las que menciona la Biblia, del Nuevo Testamento. Una de las que menciona la Biblia, por favor. Venga, la primera que se te venga a la cabeza. Pero bueno, a lo mejor hice mal la pregunta. De las ciudades que Pablo o Pedro o tal les escribe una carta, venga. Éfeso, vale, ok, vale, ya tenemos una. Imagínate que tú, en vez de ser miembro de la Iglesia Vida Nueva de Santa Cruz de Tenerife, fueras miembro de la Iglesia Vida Nueva de la ciudad de Éfeso. ¿Estamos de acuerdo? No había, pero bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Bien. Y de repente recibes una carta. La iglesia recibe una carta. Ahora, cuando yo te mando un mensaje de WhatsApp o lo que sea, ¿tú lees una parte o lees todo lo que tú recibes? Todo. Esa costumbre no la tenemos nosotros con la Biblia. Es decir, tú le mandas un WhatsApp a un hermano, a un amigo, a quien sea, y tú lees todo. Todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué, y no sé cuándo. Y lo lees todo. ¿Por qué la Biblia no la leemos toda? Imagínate. Reciben una carta, hermanos, hemos recibido una carta del pastor de la iglesia, que ahora mismo no está con nosotros, pero hemos recibido una carta. La carta a los Efesios. Ustedes la han leído, tiene solamente 6 capítulos, es muy bonita, pero tiene solamente 6 capítulos. Si tú fueras miembro de la iglesia de Éfeso, solamente tendríamos en el archivador o en un cajón, donde sea, en la iglesia, la carta de Pablo a nosotros, a la iglesia de Éfeso. Claro, tendríamos todo el Antiguo Testamento, pero no así, sino tendríamos que ir a una sinagoga y... Si vivieras en Corinto, ¿tendrías la carta de los Efesios en el archivador de la iglesia? No, tendrías 1 de Corintios y 2 de Corintios. Y si fueras miembro de la iglesia de Tesalónica, ¿tendrías las cartas que Pablo te mandó a ti? Es decir, que hasta muchos siglos después, hasta que se terminó de escribir todo el Nuevo Testamento, miles, millones de hermanos nuestros no tuvieron nunca todo el Nuevo Testamento en la mano. Los efesios tuvieron su carta, los tesalonicenses tuvieron la suya, los colosenses tuvieron la suya, Filemón tenía la suya, Timoteo tenía la suya, Tito tenía la suya. Pero nosotros las tenemos todos, todas. Entonces sabemos cuando surge un problema de la índole que sea, la respuesta no la tengo en Corintios. Pero mira, en Tesalonicenses hay un versículo buenísimo para solucionar este problema en la iglesia. Y allí vamos. Y cuando surge cualquier otra necesidad o pregunta o duda o lo que sea, ¿dónde podemos ir? Hoy hay un versículo en Romanos tremendo. Porque tenemos todo el consejo de Dios, no hay excusa. Tenemos absolutamente todo. Claro, cuando Pablo le escribía a la iglesia de Corinto, ¿qué es lo que intentaba Pablo con la carta? Solucionar los problemas de la iglesia local de Corinto. Y cuando Pablo le escribía a los hermanos de Colosas, ¿qué problema solucionaba? Pues los problemas que había en la iglesia local de Colosas. Pero los problemas de esta iglesia eran diferentes a los de aquella. Y las necesidades de esta congregación eran diferentes a las necesidades de la otra congregación. Pero es que 2000 años después, donde ya no recibimos cartas de nadie, pues lo que tenemos que hacer es tener todas en la mano, que las tenemos aquí, en este libro, en la Biblia, amén. Y cualquier circunstancia que surja, tenemos la respuesta. Porque alguien podría decir, pero bueno, los problemas que ocurrían en los tiempos de la Biblia, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, después de 2000 años, ya hoy en día no se dan. O los problemas que surgían en la iglesia de los filipenses, ya hoy en día no ocurren esas cosas. No, señor. Porque cuando Pablo le decía, por ejemplo, a aquellas 2 hermanas, ¿se acuerdan? Con aquellos nombres tan raros, tan feos, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Hoy en día no tenemos en la iglesia hermanas que se llamen Evodia y Síntique, pero podemos tener a hermanas con otro nombre que en un momento determinado habrá que decirle, hermanas, únanse, perdónense, ámense, reconcílense, ¿sí o no? ¿Y no hay problemas de inmoralidad hoy en día en las iglesias? Y no hay problemas de divisiones, y no hay problemas de celos, y no hay problemas de abusos de autoridad, y no hay problemas de falsos dones o de falsas profecías o falsos maestros. Claro, entonces, hermanos, gloria al Señor, tenemos un privilegio tremendo que durante muchas generaciones nuestros hermanos no tuvieron, y es tener todo.
el Nuevo Testamento completo, todo el Antiguo Testamento completo y con 66 libros, que es lo que tiene la Biblia, unos más grandes, unos más cortos, con 66 libros tienes todas las respuestas que tú necesitas para lo económico, para lo familiar, para cualquier área y dificultad de tu vida. Todo. No puedes decir, ay, me falta algo. No nos falta nada. Tenemos todo el consejo de Dios y además tenemos algo tremendamente poderoso que todos los del Antiguo Testamento nunca tuvieron. Y a pesar de que no lo tuvieron, vivieron en victoria. ¿Cuánto más nosotros? Y es del poder del nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús, el Señor Jesucristo nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Luego, esta generación, bueno, ya hace unas cuantas, hasta la nuestra, no tiene excusas. No tiene excusas. Porque todas las respuestas y todas las preocupaciones y todas las limitaciones en las que te puedas enfrentar a lo largo de tu vida, todas y cada una de ellas tienen respuesta en la palabra de Dios. Por eso, qué razón y qué consejo tan sabio le dio Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, cuando le dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Pero claro, cuando le dice Pablo eso a Timoteo, ¿a qué escritura se está refiriendo? ¿Al Evangelio según San Mateo? Es que no existía. ¿A Primera de Corintios? ¿A la libro de Apocalipsis? No. Si ya le está diciendo Pablo a Timoteo de pastor a pastor, toda la escritura es útil para corregir, para redarguir, para convencer, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, y le están haciendo referencia a lo que era el Antiguo Testamento, cuánto más a nosotros hoy en día, que tenemos mucho más información y mucho más revelación que simplemente lo que podríamos leer en el Antiguo Testamento, sino que tenemos la base y tenemos el edificio sobre el cual se ha construido todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, toda la revelación de Dios. Y ahora, queridos hermanos, no tenemos ninguna excusa para no poder vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ante todo esto, yo solamente lo que quiero decir en esta noche para concluir, leamos la Biblia, hermanos, por favor. Lean la Biblia, lean la palabra. No sean vagos en cuanto a la lectura de la palabra del Señor, léanla, memorícenla. Tenemos el gran privilegio de poder tener todas las Biblias que queramos hoy en día en nuestras casas, en el coche, en la mesa de noche, en el bolsillo, por aquí, por allá. Pero ¿saben qué, hermanos? Pienso que lo mejor es que esa palabra esté dentro de nuestros corazones. Y es una lástima ver a creyentes que no leen la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo hacen? ¿Será que no les gusta? ¿Será que no tienen ningún interés por saber lo que Dios dijo o lo que Dios nos pide? Pídele al Señor apetito. Si no tienes apetito, si no tienes hambre, pídele al Señor que sane esa enfermedad, porque no es normal que un creyente no lea la palabra del Señor cada día de su vida. Puse en el Facebook, algunos lo han visto, ese niño pequeñito que se sabe el Salmo 121 de memoria. ¿Lo habéis visto? Yo pensé al principio, cuando me lo enseñó Elena, que era un niño, un sueco, un finlandés, un extranjero, y yo dije, bueno, un niño simpático que está balbuceando palabras, pero cuando presté atención, digo, no, espérate, es que está diciendo el renacuajo está diciendo el Salmo 121 de memoria. Es alucinante. Yo no sé si lo pudiéramos poner o qué, pero un niño pequeñito que se sabe el Salmo 121 de memoria. ¿Y qué edad puede tener ese niño? 2 años. Pero independientemente de la gracia que pueda hacer, es un ejemplo. Ver cómo esos padres a ese niño pequeñito le han enseñado un salmo entero. Bueno, cuando ese niño tenga 15 años, ¿cuántos salmos, cuántos versículos de la Biblia? ¿Por qué no te propones tú que tienes niños pequeños, los que tenéis niños pequeños, por qué no te propones enseñarles salmos? Porque si tú dices, bueno, si este niño con 2 o 3 años aprendió un salmo y el mío, ¿por qué no puede aprenderlo? ¿Es que pasa que el mío es más tonto que este o qué? Enséñale salmos de la Biblia a tus hijos. Cuando vayas al colegio, cuando vayas por la calle, a ver, repite conmigo. Y enséñale un versículo. Y cuando regrese, ¿te acuerdas del versículo? Bueno, más o menos, ven, vamos a repasarlo. Cuando te acuestes, cuando se acuesten por la noche, amemos la palabra del Señor, porque amar la palabra es amar a Dios. Y amar a Dios implica amar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos. Cierra ahí tus ojos donde estás.
Vamos a pedirle al Señor que nos dé amor por su palabra. Gracias a Dios que tenemos además la ayuda tremenda del Espíritu Santo de Dios. Que dijo el Señor Jesucristo: rogaré al Padre para que os envíe al Consolador, para que esté con vosotros para siempre, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber, y os recordará lo que yo les enseñé, y me glorificará a mí, y os guiará a la verdad, y no hablará por su propia cuenta. Así que, queridos hermanos, pídele al Señor hambre por la palabra, como el niño recién nacido busca la leche de su madre. Desead como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer y conocer al Señor, y no vivir en temores, no vivir en complejos, no vivir de una forma limitada, sino vivir de una forma victoriosa y bendecida en el Señor. Aleluya, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por este regalo tremendo y precioso de tu bendita palabra. Señor, queremos enamorarnos de tu palabra, amarla, leerla, escudriñarla, vivirla, compartirla. Señor, y también tu palabra nos muestra el camino para tener una relación contigo diaria y permanente, Señor. Sabemos que con tu palabra y con una relación viva y fresca cada día contigo, nuestra vida nunca, Señor, será una vida carente de bendición o de la presencia del Señor. No caeremos jamás, dice tu palabra, si estas cosas abundan en nosotros. Y queremos abundar, queremos crecer, queremos madurar. Y por eso te pedimos, Señor, que tú pongas un deseo tremendo en nuestros corazones por amar tu palabra y sobre todo por darla a conocer a aquellos que todavía nunca han tenido el privilegio de conocer la palabra de Dios. Gracias, Padre, por este regalo, y ponemos todo en tus manos y te pedimos que nos sigas ayudando y dirigiendo en todo lo que hagamos para ti, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.